tal, amigos, amigas de la cuerda floja? Buenas tardes, qué gusto tenerles nuevamente en esta propuesta. Hoy es martes 10 de noviembre y estamos nuevamente con el vecino Jorge Oviedo, que esta vez nos trae una propuesta muy linda, una propuesta muy interesante, que cuando me la contó a mí me encantó, aún más cuando me dijo a quién iba a invitar. Es un lujo para mí poder tener a este amigo de la casa, que le voy a pedir a Jorge que lo presente y luego yo me quedo ya en el tras cámaras. Es un tema muy interesante. Espero que nos ayuden a compartir esta entrevista, que se conecten y que comenten, que hagan preguntas, porque realmente es un tema del que poco se habla, así que esperemos que sí nos escriban mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, vecino? Bien, bien, buenas tardes, gracias por el espacio. Sí, para esta tarde le he propuesto a Tati, le he propuesto a este querido compañero que ya mismo lo presentamos, le estamos dando un poco de suspenso a la llegada de... ha sido un tema que nos está rondando, nos está topando desde tiempo atrás y que hoy con esta historia de la pandemia y todas estas nuevas normalidades que tenemos que vivir, nos hace pensar cada vez más y cada vez más a fondo cuál es el papel de los elencos estables, de estos elencos que tienen sueldo o subvención del Estado como tal, y cómo se pueden ir generando políticas, cómo se pueden ir generando ideas, nuevas estrategias para poder sostenerlos, para poder acompañarlos y para que a su vez estos elencos sigan siendo parte de, de nuestro diario vivir, de este disfrutar del arte. Y básicamente con esta primera introducción quisiera presentarles a William Vergara, distinguido compañero de la casa. Yo tengo el placer de llamarlo hermano de vida. Y básicamente ahora William está enfrentando un nuevo derrotero, un nuevo reto, que es esta idea de tener la dirección titular de la Sinfónica de Loja. Y entonces tenemos algunos ítems que podemos conversar con William y que espero sea del interés de ustedes y podamos generar un diálogo, una conversación interesante alrededor de este fenómeno de las entidades estables, los elencos estables de nuestro país. Amigo, bienvenido. Gracias por estar aquí en la cuerda floja. Querida Tati, maestro George Oviedo, un gusto verles. Y bueno, yo también me siento de la casa, pues la cercanía, los caminos de la música nos han permitido compartir muchas experiencias, escenarios altibajos de la vida musical, pero sobre todo creo que ir haciendo camino, ir haciendo patria, que es súper interesante, es lindo y en esas estamos, ¿no? Muchas gracias por la invitación, muy honrado, y bueno, a todos los amigos que nos miran en este súper hiper programa, La Cuerda Floja, bueno, muchísimas gracias a ustedes también por conectarse. Bueno, les dejo entonces, yo me quedo por aquí a un ladito pendiente. Bueno, maestro querido, yo quisiera empezar esta idea de abordar la idea de los elencos estables, los elencos que reciben una subvención, y obviamente en esta gran red de elencos entran también elencos como o agrupaciones profesionales o en camino a la profesionalización, como son la orquesta de la Universidad de Cuenca, por ejemplo. Estos elencos estables o al menos semiestables, porque en el caso de la orquesta de Cuenca, la universidad, hay mucha rotación, o sea, los chicos siguen formándose, siguen saliendo y vuelven a ingresar nuevos elementos a este proceso de formación. Bueno, en esta idea yo quisiera primero hacer una reflexión o pedirte que nos cuentes cómo tú has visto toda esta idea de las orquestas en pandemia, este fenómeno que ha surgido de generar diferentes grupos de cámara, diferentes estrategias de ensayo, es decir, esta multicámara, esta idea de botar un video y volver a grabar sobre este video y circular el video para que poco a poco cada uno de los integrantes vaya sumando su parte y al final tengamos este macro, este global de una partitura, de un arreglo. A mí me parece, y con esto te invito a la reflexión, que han aparecido algunas personalidades escondidas. Hay muchas veces en las orquestas muchos músicos que no tienen una personalidad muy extrovertida, no difieren, no dirimen mucho, ¿sí? No aportan mucho, entre comillas. Sin embargo, esta nueva normalidad, esta idea de estar en tu casa y demás, yo creo que ha revelado personalidades muy variadas, aristas muy interesantes de diferentes músicos que no solamente han mejorado o han echado cuidado a la idea de tocar con detalle, con eficiencia su partitura, sino que además han aportado en cuanto a calidad de video, calidad de imagen. Muchos de ellos se han metido también a la edición. Algunos de ellos han mostrado su faceta dentro de la mezcla, el conocimiento del sonido y demás.
Entonces, esta es la primera reflexión que quisiera compartir contigo. ¿Cómo lo miras? ¿Cómo ves esta ausencia y presencia también de los líderes, de las cabezas de estas agrupaciones? Y yo digo, y a veces creo que a veces no debo callarme, o debería callarme, pero ya sabes que no está entre mis cualidades aquellas. Yo he visto muchas orquestas que básicamente han sido abandonadas de sus directores, ¿no? Allá, que sobrevivan como puedan. Y a su vez también he visto que en estas mismas orquestas o bandas, agrupaciones en general, muchos de los músicos integrantes han asumido este papel, este rol de líderes, esta especie de cabeza de grupo, para poder eso mismo, activar la presencia de su organización, de su institución. Bien, con esto me callo, amigo. Cuéntanos qué nos dices de esta reflexión. Bueno, hay muchísimas cosas, hay muchísimos temas dentro de esta primera idea que podemos abordar, ¿no? Me parece que lo primero es entender que ser un empleado artístico del Estado es realmente un privilegio, ¿no? Para hablar de los elencos estables. Aquí o en Viena, ¿no? Sí, en donde sea, es realmente un privilegio. Sí, y en la segunda parte de esto, digamos que un Estado llamado municipio, llamado prefectura, llamado el mismo gobierno central, etcétera, cuando financia una actividad cultural es porque está elevando esa actividad cultural a una categoría de derecho, ¿sí? Es un derecho ciudadano. Creo que tercero es, al ser un derecho, lo que hacemos los artistas es un servicio público, ¿sí? Entonces no es como que de pronto alguna gente lo ve, son simplemente qué lindos los artistas están intentando hacer o dándonos algún tipo de bálsamo durante esta pandemia. No, nosotros también estamos en el servicio público, tal como lo podría estar un médico, brindando atendiendo el derecho a la salud que tienen los ciudadanos, también ese derecho a la cultura, le estamos llamados a atenderlo nosotros, ¿no? Entonces, yo pienso que es necesario, primero, por parte de todos los elencos estables, asumir con responsabilidad, ¿no es cierto? Con responsabilidad esta idea de la función que desempeñamos dentro del entramado social. Insisto, si queremos hablar de cultura, tenemos que entender dónde estamos dentro de este entramado social, dentro del entramado administrativo inclusive, ¿no? Luego después, que más o menos podemos tener esa perspectiva, creo que podríamos ir por la última parte, que es sobre los directores, ¿no es cierto? Sobre los directores de los elencos estables. Yo personalmente pienso que ahora puede haberse configurado o configurarse el nombre de líder dentro de una agrupación estable, ¿de acuerdo? Porque ahora no estás en el escenario a través de estos videos, quiero decir, no sales dirigiendo, sino eres el... Si hay uno que otro compañero que sí sale dirigiendo, perdón. Bueno, tal vez, eso ya depende un poco de gustos, pero en realidad no es lo habitual, ¿no? No es lo habitual, sino tú eres el que da sostenimiento moral, el que da sostenimiento académico, el que brinda como la perspectiva de seguir creciendo como institución. Más o menos eres el sostén institucional, ¿no es cierto? Porque tú vas a ser el encargado de proyectar más o menos las actividades en cuanto a videos que vamos a realizar, qué repertorio podía ser, encaminar las ideas o conjugar las ideas de todos tus dirigidos, ¿no? Yo no personalmente, al ser un programas editados o repertorio editado a través de programas, no haría falta tu presencia en el video como tal, pero más allá de eso, creo que está la capacidad de liderazgo de un director musical, ¿no? No podría haber ausencia en este tiempo y bueno, si ha llegado a haber esa ausencia, en realidad creo que nos hablaría muy mal de alguien que esté al frente de una agrupación, ¿no es cierto? Luego está también todo este cúmulo de cosas que va pasando con los músicos, ¿no? Uno de los que menciona es el músico como por ejemplo, el que hace su propio audio. Vamos a ver, visto desde la perspectiva pública, pienso que no es muy deseable, porque un funcionario público no lleva a su trabajo su computadora, su máquina de escribir y todo lo que es. Debería haber una plataforma que nos ayude a sostener la actividad de estas agrupaciones. Y ahí me gustaría dejar entre paréntesis la famosa y berreada idea de activación cultural que se maneja, ¿no es cierto? Pero para entrar en eso, digamos,
En primera instancia no, pero nuestra responsabilidad o nuestro compromiso como artistas nos lleva a tener que hacer estas cosas. Y ahí se abre otra cuestión más interesante todavía. El músico de la actualidad tiene que estar preparado para estas cuestiones. El músico ya no solamente, la historia nos está poniendo de manifiesto esto, ya no solamente es la persona que toca bien o la persona que entiende los contextos históricos de las grandes obras maestras, etcétera, etcétera, sino que la persona también tiene la preparación técnica para asumir la responsabilidad propia de su época. Es por el caso concreto de esta pandemia, ¿cierto? Saber edición, un poco de edición de audio, un poco de edición de video, tener las nociones y, bueno, sumando un poco con los grupos que se han formado y demás, se va generando un producto artístico que finalmente es una cuestión súper interesante. Creo que aquí estamos dejando una huella, una herencia cultural, que cuando la volvamos a ver posiblemente dentro de 20 años, y digamos, mira, esto pasó en la pandemia, estos músicos, valiéndose de sus propios recursos, valiéndose de su propia iniciativa, generaron un material artístico que dio sostenimiento a la actividad cultural de un país, ¿sí? Ahí posiblemente pesará que si se pertenece a tal o determinada institución, eso quizás puede también ser un motivo de pensamiento y de análisis más profundo, pero sí es verdad que es también un acto de valentía sostener eso, aparte de la responsabilidad que significa. Luego está también el hecho de que los músicos, a través de sus conocimientos, han hecho arreglos, adaptaciones para las diferentes agrupaciones en las que se han formado. Dicho sea de paso, en Ecuador, por ejemplo, no hay, para la gente que a lo mejor nos está viendo y que no es iniciado, por llamarlo de alguna manera, no hay casas editoras de música. Entonces, la edición que se hace son a través de programas que tenemos en casa, de software que manejamos en casa. Se editan partituras, se hacen adaptaciones para estos conjuntos nacientes o emergentes, y luego después de eso se pone en juego toda la capacidad musical, creativa de estos músicos, ¿no? Cuenta también la necesidad o la capacidad, lo que decía al principio Jorge, esa capacidad de algunos músicos que se han vuelto visibles porque en medio de la masa, con el día a día, por ejemplo, estar en una orquesta o en un coro, día a día están sobre el cuarto atril, al fondo, y quizás considerados como, lo digo sin ningún afán peyorativo, considerados como de menor rango, para nada. Ha sido notoria la gran capacidad que esas personas que en algún momento estaban venidas a menos, el aporte que le han dado a las instituciones, el sostén artístico que les han dado, y han demostrado mucho más allá de su simplemente labor como ejecutantes, en el caso de las orquestas, también su amor por la institución, su amor por la música. El compromiso, ¿no? El compromiso, la camiseta. Exacto, muchísimo de eso, porque fíjese, pasa lo siguiente, que yo vi ahora un video, por ejemplo, en la Sinfónica Nacional, Ana Bonilla, está tocando la viola, está tocando el cello y está tocando el violín. Fantástico. Bueno, también hay personalidades como ella que lo que haga, seguramente cocina rico también, o sea, es increíble la capacidad, el talento de algunos compañeros que como tú dices, y lo mencionábamos hace un rato, en el día a día, en la masa, como que no pueden mostrar toda esa diversidad de posibilidades, de esa cantidad abrumadora de talento que poseen, ¿no? Además, la versatilidad, tocar cello, tocar viola, tocar violín, yo creo que son poquísimos en el mundo, además que lo hacen así de bien como Ana, ¿no? Bueno, igual, aquí yo quisiera proponerte una historia que a mí me resulta muy atractiva. Esta idea de la virtualidad y demás, yo creo que ha generado una especie de movimiento muy particular, muy especial. Yo conozco de museos locales, también 2 que 3 museos afuera, que paradójicamente han recibido mucha más visita virtual que las visitas que pueden realizar presencialmente por mucha gente en época normal. Y también creo que hay mucho de este fenómeno en algunas orquestas. Y yo he sido testigo de que orquestas transmitiendo en vivo o, no sé, presentando un concierto en vivo, arrastran, no sé, 300 personas, que además son las mismas personas que se rotan cada viernes, cada jueves a los conciertos, o de la orquesta profesional, o de la orquesta juvenil, o de la orquesta, dependiendo de las ciudades, ¿no? Tú estás en una ciudad privilegiada, ahora mismo en Loja hay 5 orquestas, si es que no me equivoco, y después comentamos esto, pero me refería
a que en un buen día, un buen producto de una orquesta sinfónica, de este producto virtual, puede alcanzar 1000 likes, 2000 likes, 3000 likes, puede alcanzar 2000 reproducciones. Es decir, esta virtualidad, lejos de haber anulado la posibilidad, creo que ha potenciado este horizonte de poder llegar a diferentes personas. Y yo puedo aquí también, y sería un tema también de reflexión, te lo dejo ahí, la idea. Por ejemplo, hay mucha gente que al Teatro Sucre jamás ha podido entrar, no ha tenido la posibilidad, no se ha animado, no ha averiguado cuál es la circunstancia, y ahora con esta idea de la virtualidad, al fin puede conocer, aunque sea tras cámaras, cuál es el teatro, cómo se trabaja en el teatro y demás. Yo creo que esta idea me permite a mí ponerte a ti la reflexión, y creo que a todos los compañeros del gremio, esta idea de la elitización, es decir, cómo vamos mediando público, cómo vamos generando nuevas estrategias, cómo vamos alando a gente a nuestro quehacer. Esta idea de vivir en una burbuja, de querer tocar Brahms, Beethoven, Chopin, no sé, lo mejor que podamos, esta idea de poder tocar nuestra música clásica, nuestra música académica de la mejor manera posible, creo que es una parte fundamental, pero a veces descuidamos otras partes, que es la idea esta de llegar a un nuevo público, de cuidar otros tipos de detalles. Yo vuelvo a insistir con esta idea de la virtualidad. Hemos atendido, le hemos dado mucho cuidado a la imagen, mucho cuidado al sonido, mucho cuidado a la presentación, a esta idea de la presencia cálida y cercana de los músicos para la comunidad. Yo creo que es un motivo de reflexión, porque en época normal, como que seguimos en nuestra burbuja, nos ponemos nuestro frac, salimos a tocar y allá el mundo, si es que me siguen bien y si no también. Bueno, te dejo este segundo bloque, cuéntame. Pues sí, hay muchísimo que comentar sobre eso. Lo primero, por hablar de los elencos más grandes, llamados orquestas sinfónicas, por ejemplo, me parece que un punto es cómo nos contradecimos en alguna medida, ¿no? Por ejemplo, se llegó a decir en algunos momentos, creo que ahora ya no, de que estaba prohibido el ingreso a niños menores de 11 años, no sé, alguna cosa así. Había un número, ¿de acuerdo? Pero resulta que ahora las promociones a través de las plataformas virtuales son visibles por cualquiera. Es decir, que un niño, como una persona sobre los 60 o los 70, puede reproducirla cuantas veces quiera, desde donde quiera y a la hora que quiera. Entonces, en alguna medida, nunca contemplamos un puerto de llegada como era, por ejemplo, la virtualidad. Y en alguna medida esa tradición muy venida del uso centroeuropeo y muy venida de los tiempos de Hitler también, dicho sea de paso, de que no puedes entrar hasta niños, de que no puedes aplaudir entre no sé qué y demás, ¿sí? Entonces, terminó afectando a un público que estaba naciente, que yo siento todavía que está en formación dentro del país, ¿sí? No es que estamos hablando de las grandes capitales latinoamericanas ni de las grandes capitales centroeuropeas, no, estamos en procesos de formación de públicos, ¿sí? Aún para muchos años más. Y aquí viene una cosa interesante que topó, el asunto de los teatros. A mí me llama mucho la atención y bueno, posiblemente nos bloqueen ya el Facebook después de lo que voy a decir, pero ¿qué más da? Pero no será ni la primera ni la última, así que tranquilo, amigo. Poco acostumbrados ya. El tema es que va por el lado de la política. Los políticos les mandan mensajes muy pobres desde el punto de vista cultural a sus dirigidos, a su pueblo, ¿no? Un político, por ejemplo, para ir a un concierto, un político lo primero que pregunta al director, al encargado, es ¿y cuánto público va a haber? Te pregunta cuánto público va a haber. Cuando es no que son votos posibles, amigo. No estamos hablando desde el punto de vista de los votos posibles, estamos hablando de ellos cómo... Sí, pues, ellos sí. Bueno, ellos sí. ¿Cómo proyectas tú como autoridad la necesidad de estar en un teatro, la necesidad de la cultura? No quiero decir que lo otro no sea válido, que 15,000 en una plaza no signifiquen los votos o no signifique tampoco cultura, no. Pero falta esa otra parte. Entonces la gente que dice, si mi líder, mi mayor líder, no va nunca al teatro, significa que a lo mejor es malo. Y si a mi líder le veo sobre una tarima cantando y bailando, a lo mejor es lo mejor que podemos hacer como pueblo. Entonces vamos a hacer... Pero etiquétale, de una vez etiquétale ya. Ahora,
Hay algo muy lindo y esto también me deja a mí un chance de que Tati nos ayude con una proyección de un videíto que me parece muy interesante, pero antes de mirar este proyecto, este video que te menciono, yo quisiera ahí mencionar una cuestión muy particular. Tuvo que pasar esta nueva normalidad, tuvo que llegar esta pandemia para que algunos compañeros, algunos colegas generen la expectativa, generen la iniciativa de empezar a vincularse, es decir, es la primera vez en la historia desde que yo conozco, tengo 45 años y es la primera vez que yo veo que músicos de la orquesta de Guayaquil se juntan por libre voluntad con la sinfónica, músicos de la Sinfónica de Cuenca o la de Quito o la de Loja y generan productos en conjunto. Esto me parece que a mí me resulta muy, muy atractivo, muy interesante. Y también dentro de esta idea de lo sui generis de estos proyectos, es que empiezan a estrenarse obras de compositores ecuatorianos, o sea, rarísimo. Estamos al borde del apocalipsis, o sea, es llamado de Los Ángeles, porque básicamente nunca se estrena nada. O sea, yo creo que soy de los pocos compositores que ha estrenado, yo diría, bastante música, porque no es que he escrito mucho, pero de lo poco que he escrito, creo que he estrenado bastantes cosas, gracias a, no sé, a la suerte, a la gestión, al movimiento, yo qué sé. Pero en esa onda me parece muy interesante estas dos reflexiones, la interacción, la conexión, esta especie de dialogar con otros músicos que están a distancia, que pertenecen a otra entidad también estatal, y este es el proyecto que les vamos a mostrar, y también el estreno de obras de compositores ecuatorianos que sí existimos, sí vivimos, estamos como vigentes y también tenemos, como yo dije en la entrevista anterior, deudas, perros, hijos y demás cosas que hacer dentro de la sociedad. Así que con este preámbulo y después, obviamente, la reflexión tuya, quisiera presentarles este proyecto muy, muy interesante para mí, que es el estreno de un pasillo Opus 92, o 97 del maestro Eduardo Florencia, directo amigo, directo compañero nuestro. Así que escúchenlo, por favor. Son músicos de diferentes orquestas ejecutando este pasillo, el estreno.
¿Qué dices, amigo? ¿Habías escuchado eso? Sí, sí lo había visto cuando lo estrenaron, sí, muy lindo. Buenas. Bueno, Bueno, ya te dejé todo una perorata, un testamento de preguntas hace un momento. Dale, amigo, disfruta. bueno, la verdad es que también me quedé pensando mucho sobre el video, ¿no? Y sobre sobre la idea de la élite musical. Hay un gran problema, creo, aquí. El común de la gente de a pie piensa que un teatro, por ejemplo, que una orquesta es una cosa para la élite. En cambio, la élite, hablando de élite económica, piensa que un artista es uno que camina distraído viendo a la luna y se cayó en un hueco. De tal forma que los artistas estamos en el limbo. Por No me un lado, etiquetes, no me etiquetes, por favor. es que, es que me parece que de pronto es así, esa visión o esa poca noción que se ha ido dando en la formación. Y aparte, recordemos que, por ejemplo, la educación artística ha ido desapareciendo en los procesos de formación inicial. Topando todo eso, está totalmente en las raíces, ese desconocimiento que se ha convertido en miedo. ¿Sí? Ahora tenemos recursos a la mano, todo lo que nos brinda la red y demás, pero hay un miedo también a acercarse a este tipo de manifestaciones. Y se desconoce que en el país también hay estas cosas. No es menos cierto bueno, existen las orquestas en las diferentes ciudades, en las más grandes del país, pero en otras ciudades no existe nada y no hay mucho acercamiento ni de las orquestas hacia las ciudades y viceversa acá, ¿no? que es un poco más difícil. Entonces, toda esta cuestión para mí se resume como que el artista está abandonado entre un rico y un pobre en alguna medida. Entonces ahí también toca hablar sí o sí de esta famosa idea muy manida, muy manoseada quizás de la reactivación cultural. Creo que hay mucha contradicción entre la idea de reactivación cultural. Por un lado, en este preciso tiempo, el COE dice que hay que buscar los aforos, empezar los espacios con aforos reducidos. El COE local de un cantón dice que el teatro es un centro de aglomeración pública y que no se podrían abrir. Entonces, estamos los elencos artísticos contra la espada y la pared, en alguna medida, porque hay que entender que las casas naturales, no solo de la música, del teatro y otras manifestaciones artísticas, son los teatros. En la medida que esos teatros puedan estar habilitados, ojo que no estoy diciendo, esto por favor que no se malinterprete, que no estoy diciendo que vamos todos y que se abran al aforo al 100%, no. Ahora también estamos en otro proceso de educación. Tenemos que empezar a tocar de otra forma, con distanciamiento educarnos, regularnos, concertarnos de otra forma, y luego después el público aprender a convivir con esta nueva forma de estar en la música. Quizás habrá que hacer más conciertos en un día, si antes se hacía un solo concierto, quizás lo tenemos que hacer uno en la mañana, otro en la tarde y otro en la noche, para así no dejar de atender a nuestro público, ¿no? Entonces, hay que ir pensando esas opciones, pero sin el espacio donde hacerlo es impensable. Luego después también está esas contradicciones tan famosas que te dice, sí, un autobús, correcto, puede ir con el 30% del aforo, pero sale de una parada, no sé, que sale del sur de Quito y llega hasta el aeropuerto, claro que va con 30 en el camión, pero se quedaron 10, se subieron 10 y el total llega, no sé, a unos 500 que fue el camión. Estoy exagerando, pero en números grosos puede llegar a ser. No sé si exageras, amigo. Un buen día, no fin de semana, no Halloween, que son días como pico y placa, como de tope de asistencia de la gente, en un centro comercial es como una feria libre. Básicamente, el sistema, toda esta restricción ha obligado a la gente a acceder a estos centros comerciales. Es decir, si tú ves la cantidad de gente que visita un centro comercial, creo que es mucho más riesgoso el número que lo que podría visitar un teatro. Es mi punto de vista, ¿no?
Me parece ridículo que te permitan hacer vuelos transatlánticos e intercontinentales con 8 o 10 horas de vuelo, con todos los asientos vendidos, porque no es que va uno por fila, y te dicen que media hora en un teatro a 2 metros de distancia con tu mascarilla y la prevención puede ser riesgoso. Me parece que hay un maniqueo atrás, un maniqueo de poderes, un maniqueo de cuestiones económicas que no las voy a mencionar ahora porque no es el momento de... Pero ese es motivo de otra reflexión. Yo he dicho mi punto de vista varias veces y creo que a veces me ven como que estoy fuera de la locura, no sé, o cercano a la locura. Bueno, no importa. Después de la posguerra, en la Filarmónica de Nueva York, Bernstein, creo que esta figura de la dirección y la composición del siglo XX, zanjó una bronca, una batalla muy fuerte por posicionar esta orquesta que estaba en riesgo de desaparecer y generó 1000 recursos. Yo creo que son pocas personas que tienen esa capacidad y el talento, el nivel de Bernstein de sentarse a tocar de memoria, no sé, la reducción de una obra de visión orquestal, luego dirigirla con su orquesta y explicar a un grupo de jóvenes qué es el impresionismo, por ejemplo, una técnica compositiva, una técnica especial de la música del siglo XX. Me refiero a que toda esta idea de posicionar las orquestas es un fenómeno que ahora, después de esta restricción de los teatros, de esta especie de vivir encerrados atrás de una cámara, nos toca enfrentar. Yo pongo este ejemplo de Bernstein porque para mí es un ejemplo muy tangible, muy loable. Todavía tenemos mucho que aprender de estas genialidades que han podido vencer el destino, imponerse al destino, sobreponer como líderes, cargar institución y convertir estas instituciones en algo querido por la gente, en algo añorado por la gente. Después de un trabajo sistemático de Bernstein de muchos años de haber generado LPs, cassettes, en esa época estamos hablando 1930, 1940, Bernstein logró posicionar la Filarmónica de Nueva York como la segunda entidad más reconocida después de un equipo famoso de béisbol en Estados Unidos. Es decir, a ese nivel debemos llevar las orquestas para que podamos de alguna manera como que defender la presencia, el sustento del Estado para estas instituciones. Es un punto de vista muy personal, no sé si lo compartes, si lo comparten los oyentes, pero básicamente yo quiero mencionar esto y obviamente con esto dejarte a ti el espacio para que puedas contarnos qué opinas sobre esta pospandemia, que todavía no llegamos a la pospandemia, pero que estamos encaminándonos a este sostenimiento nuevo, a este buscar nuevas posibilidades y estrategias para sostener las orquestas. También quisiera dejarte, a pesar de que son muchas cosas que te voy diciendo, la idea de esta normativa que está aprobada ya por el Ministerio de Cultura, por el Estado como tal, que es esta idea de la excepción tributaria, ¿no? Esta idea de que si una empresa aporta con $10,000 puede devengar 15,000, 150% en impuestos. Cuestión sui generis no existe en ningún lado del mundo, ni en los países más avanzados de Europa, no existe. Realmente es un punto muy fuerte que hay que reconocer. El ministro Velasco lo firmó, fue un producto anterior de la Ley de Cultura y demás. Bueno, al fin y al cabo, no importa quién haya sido el genio que lo puso a funcionar. Lo interesante es que tenemos esa herramienta ahora en las manos y deberíamos de empezarla a utilizar, a ponerla en funcionamiento. Sí, bueno, varias cosas. No me gustaría dejar suelta la idea de atrás para que no se preste a malas interpretaciones, ¿no? O sea, la idea de reactivación obviamente tiene que ser con todos los asuntos de salubridad, los protocolos, como un proceso educativo, quiero insistir en eso, proceso educativo para el público y también una forma de acercamiento nuevo. Además, yo también soy responsable de mi profesión y, por ejemplo, yo quiero tener la posibilidad de ejercer mi profesión porque entiendo que eso también es parte de mi salud, ¿sí? Tener una profesión, poder ejercer esa profesión también es parte de mi salud. No estoy hablando solo de mí, estoy hablando de los músicos, estoy hablando de todos los artistas en general. Entonces eso para no dejar suelto por ese lado ese tema. Por otro lado, pues, lo que decía de Bernstein es verdad, o sea, un músico fantástico que tuvo que levantar la orquesta de Nueva York con muchísimas ideas nuevas, ¿no? Revolucionarias para el tiempo, estos conciertos para jóvenes que se daban a través de la televisión, todo el contenido enorme que se trataba con los niños, que se trataba con familias, conciertos en familia, etc. Pero sin embargo, creo que hay una diferencia pequeña.
se hacían a través de televisión, y recordemos que no teníamos este tipo de dispositivos donde estás cambiando de aplicación, subes, bajas, te sentabas a la televisión y eso era, o sea, había que verlo. Quizás eso es lo que nos juega un poco en contra, ¿no? De este momento. Sin embargo, la idea puede ser retomada. Lo estuve conversando esta semana acá en Loja con alguna gente, como sondeando la idea. Y de aquí puedo comentar una cuestión muy interesante que pasó en cambio con los chicos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca. En medio de esta pandemia estuvimos organizando algún tema de los videos multicámara y demás, pero ahí salió la idea de poder hacer un curso de acercamiento a la música y luego después 2 niveles más, inicial, medio, para poder echar una mano a jóvenes instrumentistas y a gente que esté interesada en el mundo de la música. En principio esto no se veía como con buen optimismo, digámoslo así, no se veía optimistamente, porque alguna gente pensaba, no, iban a ser muy pocos y no vamos a tener un gran despliegue ni muchos participantes, cuando resultó que tuvimos sobre los 900 y algo inscritos, ¿no? Y no solamente ecuatorianos, había gente de Perú, había gente de Colombia, había gente de todo lado. Y aquí creo que lo realmente valioso fue que los chicos, los jóvenes, interactuaron entre ellos, ¿no es cierto? Fueron alumnos de la universidad que a través de sus propios lenguajes y con lenguajes contemporáneos entre sí, fueron llevando de la mano a estos jóvenes hacia lo que querían entender sobre la música. Luego armaron un taller, por ejemplo, de música folclórica. Lo sé porque mi hija estuvo estudiando charango ahí. Sí, o sea, súper interesante. Nunca pensé que a mi hija le podía llegar a interesar el charango. Entonces, fue muy, muy lindo ver cómo cuando le hablas entre jóvenes, o eres muy cercano y vas a los intereses particulares de un grupo, puedes tener mucha acogida. Entonces, creo que esa parte deberíamos irla madurando entre todos los elencos para poder ir teniendo un acercamiento diferente al público. Pienso que el plano formativo ha sido uno de los sitios donde se han anclado los elencos, no solo a nivel nacional, a todo nivel, a nivel sudamericano, por ejemplo, conozco muy de cerca el elenco del Teatro Solís, ¿no? En Montevideo, de la Filarmónica, donde muchos de ellos estuvieron dando clases, por ejemplo, de lutería, o de mantenimiento de los instrumentos, luego hablando de cosas específicas como el violín en el barroco, o determinadas cosas que a lo mejor que son muy puntuales, aparentemente especializadas, pero que pueden ser atrayentes para jóvenes en formación. Y luego después de estos proyectos de divulgación, proyectos también de apreciación musical, que siempre van a tener una zona de acercamiento y manejados a través de esta forma de encuentro. Ahora, también hay que hacer el paréntesis grande. La música, queramos o no, ha caído en el tema de la moda. Porque, por ejemplo, recordemos que fue marzo el inicio del encierro y para junio ya estaban fuera de moda estos split screen de estos multicámaras, de lo que acabamos de ver. En junio habían pasado apenas 3 meses o algo un poco más, yo qué sé. Y ya estábamos hablando de que ya estaban out, por decirlo así. Sí, o sea, pero es entendible también, por eso que vuelvo a la reflexión anterior, y esto hay que entenderlo como administradores de sitios culturales. Si usted, como estudiante, pasa todo el día frente a una pantalla viendo esa plataforma de Zoom, luego después va a la reunión familiar y está en una plataforma de Zoom a través de los cuadros, no va a un evento artístico a ver a través de una plataforma de Zoom o a través de cámaras. Es redundante, está muy cansado y la cultura no está para eso. Por eso, en alguna medida, el pensar en reactivación significa pensar en cómo se mueve el conglomerado social, ¿no? Entonces, en la salud mental de la gente también, ¿no? Esa posibilidad de tener un nicho a donde ir, un lugar a donde visitar que sea diferente, que no sea ver la pantalla, esa posibilidad de desconexión. Yo vuelvo a insistir en eso, o sea, no puedo entender que te abran un banco y te cierran una reserva natural. Bueno, no, jamás lo entenderé, pero ese es un punto de vista muy particular mío. Yo con todo esto que tú me comentas, nos comentas, yo quisiera un poco también dejar abierto el espacio para mirar un nuevo video. Y este video no lo podemos ver enteramente porque obviamente tiene derechos de autor y a la Tati la saben multar la gente de YouTube y demás.
Pero la intención, de alguna manera, para mí, desde mi punto de vista, es mostrar otras iniciativas, otras posibilidades que han surgido gracias a esta realidad muy particular de la virtualidad, y es la posibilidad de juntar a la gente que no se juntaba. Este video que empezamos a ver se llama La Orquesta Imposible, y es un proyecto con mucho financiamiento, es de una directora muy famosa en México, Alondra de la Parra, que a través de la virtualidad acoge, reúne a personalidades muy duras de la música para interpretar el danzón de Márquez, el famoso danzón de Márquez. Lo vamos a escuchar un pedacito y comentamos luego. Podemos ver que es una producción de alta calidad, ¿no? O sea, con mucho cuidado en imagen y demás. Esta idea, como te mencionaba yo hace un momento, la idea de una bailarina acompañando la música, me vuelve a remitir a este cuidado que le ha puesto ahora esta producción musical de vincular, de hacerlo interdisciplinario, ¿no? Multidisciplinar. Cuestiones que muchas veces las orquestas sinfónicas, los elencos estables de los que estamos hablando, como que tienen un poco de restricción, ¿no? La música pura y no necesitamos nada más. Yo creo que la imagen cada vez se va vinculando de una manera más natural al proceso artístico de las orquestas, de los elencos. Y básicamente lo que estamos viendo son imágenes de ejecutantes de mucho nivel, de diferentes lugares del mundo, que este proyecto pudo aglutinar con obviamente un financiamiento también muy interesante y presentar un danzón de primer nivel, ¿no? Es la Orquesta Imposible, desde el mismo nombre es muy atractivo para el producto como tal. Con este pequeño video, con esta pequeña muestra que también les dejamos, porque si les queda la idea pueden buscarlo en el YouTube, se llama La Orquesta Imposible, el proyecto como tal, lo pueden disfrutar desde ahí. Me permito a mí, con esta introducción, un poco la idea, anclarme lo que tú decías, ¿no? La idea de dinamizar el mercado, volver a reactivar la historia. Me parece que estamos aislados del mundo. Es decir, si nos van cortando financiamientos de diferentes lugares del Estado como tal, deberíamos buscar a través de la empresa privada, obviamente, nuevas fuentes de ingreso, nuevas y renovables fuentes de ingreso. Pero también deberíamos ver la posibilidad de interacción con otras disciplinas. Por ejemplo, recientemente el año anterior, y creo que parte de este año, obviamente la pandemia bloqueó varias cosas, varias producciones de Hollywood empezaron a filmar en Colombia gracias a incentivos que se están dando en Colombia y obviamente en la vinculación entre estados, en donde te devuelven a los inversionistas parte de lo que tú pones dentro de Colombia. Es decir, si contratas camarógrafos, sonidistas, compositores colombianos, tienes el chance de que la producción, el Estado como tal, te devuelva 40% de lo invertido, lo cual es una maravilla. Las orquestas para ejecutar, para tocar bandas sonoras son muy caras, es decir, son una especialidad además. En Los Ángeles son costos altísimos. Es tal el mercado que muchos de los países ex socialistas de Europa han empezado a generar algunos paquetes promocionales en donde tú mandas la partitura y ellos te regresan la partitura grabada, mezclada, editada con un vodka y no sé qué, ahí, un repuesto de NIVA para que tú puedas tener tu producto de alta calidad. Sin embargo, me parece que, por ejemplo, las orquestas estables podrían incursionar también en ese mercado, podrían abrir fronteras para poder relacionarse, por ejemplo, con los creadores de música para cine, con los cineastas, presentar una película ecuatoriana con banda sonora ecuatoriana grabada por orquestas ecuatorianas, abaratando costos, generando trabajo dentro del Estado como tal. Es decir, para mí se traduce en abrir un poco el seguro, quitar el candado, o sea, dejar un poco entreabierto para que no sea simplemente esta orquesta que toca cada viernes Brahms, Beethoven, no sé, las 9 sinfonías, yo qué sé, el repertorio habitual, sino poder abrir un espacio mucho más interesante para que hayan obras de estreno, para que las obras estas de estreno puedan ser relacionadas, relacionables
con otras disciplinas como el teatro, la danza, no sé, mimos, es decir, buscar varias posibilidades de interacción entre las disciplinas del arte como tal. Me parece que esta idea del danzón que les acabo de mostrar, este pedacito, y que Tati acaba de poner desde el link en el cuadro de mensajes, es también una muestra de las varias que hemos visto a lo largo de este periodo, de estos meses de pandemia, de algunas orquestas que han podido presentar este tipo de productos. No sé qué nos dices con esto, amigo. Después de esto, yo quisiera también invitarles a ver un video, porque primero quisiera conversar contigo acerca de toda esta reflexión. Pues, Jorge, ahí hay algunas cuestiones que hay que mirar más en profundidad. Primero es el tema de que todos estamos en el mismo mar, sí, pero no todos estamos en la misma nave, ¿sí? Porque da la casualidad de que por ejemplo, ese proyecto fue grabado creo que en 5 países, si no estoy mal, ¿de acuerdo? Donde Alondra viajaba y hacía la grabación en una cámara oscura. Cuenta que Paquito de Rivera grabó en el garage de Paquito de Rivera, sí, la entrada. El primer solo. Maxim Vengerov tuvo que pedir, cuando él está también tocando ahí, y lo graba en uno de los teatros en Italia, no recuerdo el nombre. Bueno, etcétera. Pero vemos, ¿no es cierto? Hay esa gestión, hay la posibilidad, hay el hecho. Yo pienso que los músicos también quieren colaborar en este tipo de proyectos. Más también a ella le parecía que es la orquesta imposible, porque en situación normal ellos tampoco hubiesen podido, ¿no? Pasaba mucho tiempo, sus agendas y etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, de lo que pasa en Ecuador, yo pienso que no es el hecho de que no se pueda hacer, no se pueda abrir los espacios, los incentivos, como el que acabamos de hablar del Ministerio de Cultura, por esto de la devolución, ¿no es cierto? No es ahí, sino es el aspecto burocrático. Por ejemplo, si un cineasta quiere hacer una grabación con tal orquesta sinfónica del país para hacer el soundtrack de su película, tiene que entrar en una serie de procesos burocráticos que... Sacar el rack primero. Sí, exacto, es un tema de... Ay, perdón. Es que el punto no viene aquí de la mano de los artistas ni de la falta de ganas de querer hacer, sino la falta de políticas encaminadas a permitir que los elencos, por lo menos los elencos estables, tengan o puedan acceder a esas cosas. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo que al hacer un servicio debe haber una dosis de gratuidad, pero hay un mensaje que le estamos enviando al público también, con un currículum oculto, si quiere llamarse así, que todo es gratis, que la cultura es gratis, que la cultura tiene que ser gratis, ¿sí? No, hay costos enormes de producción a nivel cultural. No por nada, cuando hablábamos de la economía naranja, por ejemplo, vemos que es uno de los ítems que mueve un altísimo capital del PIB de cualquier estado, ¿no? Entonces, entender que no estamos, o sea, que no es ¿cómo se llama? La ley de servicio y carrera administrativa, la LOCEP o la no sé cuánto, es la que es aplicable para todos. No, no es posible, porque no podemos interactuar y la cultura tiene mucho vértigo. Quizás eso es lo que no se ha entendido al momento de confeccionar estas cuestiones, reglamentos y demás. Yo sé que amigo, pero yo creo que ahí está el trabajo, o sea, los directivos de teatros, de, no sé, coordinadores de centros culturales, directivos de sinfónicas o cualquier elencos estables, deberían exigir a su departamento jurídico, deberían exigir a su gente de talento humano, a todo este eslabón fuerte que genera toda la parte administrativa, se enteren de cómo funcionan las cosas y busquen mecanismos para romper un poco la burocracia. Eso es un poco soñador, pero si no hacemos uso de la posibilidad que tenemos ahora de tener este acceso a este apoyo, esta remota posibilidad del apoyo de la empresa privada, vamos a desperdiciar esa única posibilidad. Quizá el nuevo gobierno venga y dé al traste con todo eso. No es difícil, ¿no? En el país en que vivimos se hacen y se deshacen leyes o se las guarda en un escritorio como el anterior ministro de Cultura, que simplemente no quiso aplicar la ley. O sea, estaba encima de todo y pasó a vista y paciencia del gobierno años hasta que, bueno, después fue removido y demás. Por eso te digo yo, la genialidad del ministro Velasco fue toparse con algunas cosas ya en camino y firmarlas, buscarle la manera de asentarlas en papel, y creo que eso es, no sé, loable, es respetable desde el punto de vista mío. Es que cuéntame. No, es que digo, aquí hay la contradicción, ¿no es cierto? Volvemos al círculo este.
Tenemos que reactivar la cultura. La cultura en el país es importante, pero todas estas mordazas administrativas, y usted tiene razón, ahí, por ejemplo, a nivel administrativo, las administraciones, desde el ministerio hasta el último de los administrativos, de los elencos estables, debe entender que no estamos para solamente leer una ley, sino para hacer propuestas. Por ejemplo, desde el punto de vista de un director, yo pienso que tiene que entender los públicos, no a un público. Toda esa transversalidad que significa lo diverso, lo heterogéneo del público, para atender diferentes repertorios, significa el cruce de muchísimas cosas. Por ejemplo, usted acaba de citar, si yo quiero hacer el soundtrack, voy a utilizar el Rey León, ya, digamos una cosa, pero igual tengo que pagar derechos de autor y quizás no puedo brindar un servicio correcto porque tengo que pagar esos derechos de uso del material, ¿sí? Lo que se podría ver. Entonces, ¿qué ha circulado por aquí? No lo estoy diciendo solamente ahora, a nivel de Latinoamérica, lo estoy diciendo. Pirateamos partituras para poder se saca hacer... de oído. Sí, por oído. Ya, llamémosle de oído, entre nos, que no salga de Latinoamérica, que no salga de acá. Luego después está, por ejemplo, queremos estrenar las obras de ustedes, de los compositores. Por cierto, Jorge, felicitaciones. Ese Requiem, fantástico, fantástico. Ya tendremos chance de conversar. Eso hay que hacer un programa para analizar con partitura en mano. Gracias, amigo. ¿Qué decía? Ir al análisis de por qué, por ejemplo, nuestros compositores tienen que ir a buscar respaldo, por ejemplo, en casas editoriales de fuera, como para poder sostener un poco su trabajo, su actividad, ¿no es cierto? El ministerio, yo voy a contar una anécdota que me ha pasado. Desde Ecuador, llevo la suite ecuatoriana de segundo Luis Moreno, yo como tocador de fila, digamos que he sido muchos años, entiendo y veo y sé que la partitura va aquí, que esto me está diciendo, pero eran manuscritos. Yo llego a Argentina, llego a Argentina, pongo la partitura y todo el mundo me dice, pero ¿qué es esto? Esto es una falta de respeto. ¿Cómo traes un material así, o sea, sin editar? Si tampoco como país podemos tener una proyección. Insisto, se habla mucho de que esto, pero también a veces lo que se da por entendido entre músicos no se debe dar por entendido como a la administración, hay que exponerlo, ¿sí? Hay que exponerlo de una manera contundente para que sea mejorable, ¿sí? Sí, amigo, yo creo que es un momento de reflexión de que las orquestas ya no son las de 1950, los directores ya no son los herederos de Toscanini ni de ningún capataz al frente de las orquestas, del momento de la creatividad, de idear nuevas cosas, de buscar por dónde moverse. Creo que el engranaje de los elencos estables, para no hablar solamente de las orquestas, creo que aparte de las orquestas sinfónicas están las estatales, las profesionales, están las orquestas sinfónicas del municipio de Loja, están los elencos del Teatro Sucre, por otro lado, está, no sé, la orquesta de cámara del municipio de Ambato. Hay algunas otras banditas pequeñas, por ejemplo, acá en Machachi, en Sangolquí, donde yo vivo. Todos estos organismos deberían, de alguna manera, obligar a inducir, para que no suene feo ni imponente, inducir a su cuerpo administrativo a que se empapen, ayudarles a leer la normativa, ayudarles a entender de qué se trata, cuál es el giro del negocio. Y a su vez también el ministerio, a través del nuevo instituto creado, que el nombre no me entra, es el EXIFAIC, para mí es más fácil eso, el IPSI, debería generar redes, debería generar, no sé, como talleres in situ o virtuales, como sea, para que las entidades puedan acceder a este incentivo, como yo mencionaba hace un rato, único en el mundo, ¿no? O sea, hay que reconocer que es el único incentivo en todo el mundo que te devuelve o le devuelve al empresario 150% de su aporte, 150% de su aporte. Bueno, yo quisiera ahora cerrar este bloque directamente preguntándote a ti cómo ves tú la cosa del proyecto a mediano plazo de la Orquesta Sinfónica de Loja. Y esto es puntualmente contra ti y además, obviamente, felicitándote por la nominación. Yo he mencionado varias veces con algunos compañeros, estuve hace poco en Cuenca, obviamente se habló del tema y yo vuelvo a decirlo ahora en público, que si hay algún director ecuatoriano, joven, además, con buena formación y que además se ha jugado todo el tiempo por tener una agenda activa, yo creo que eres el único director, obviamente somos colegas,
pero yo debo reconocer y aplaudir que eres el único director con tanta actividad, con una actividad variada, sea local, sea externa, y que además has apostado siempre por esta fidelidad al proceso de la dirección, a este crecer constante, estar siempre estudiando, siempre involucrado en procesos de estrenos y demás. Entonces yo quisiera preguntarte eso, ¿cómo tú ves el proyecto de la Sinfónica de Loja, orquesta que ha crecido mucho en los últimos años, que ha tenido un crecimiento, yo diría, muy, muy interesante gracias a la directora anterior, que fue la maestra Vela, pero obviamente las cosas van moviéndose, el camino va caminando, va abriéndose trecho y obviamente estás a cargo de este proyecto muy, muy fuerte, muy interesante. ¿Cómo lo ves? ¿Qué pretendes? ¿Cuáles son los planes a mediano y futuro y largo plazo? Bueno, yo creo que en realidad una orquesta debe tener versatilidad para ejecutar primero varios géneros. También los músicos sinfónicos deben tender puentes, ¿no es cierto?, hacia los diferentes puntos de conexión entre la música universal, sus manifestaciones propias, el desarrollo de repertorios a nivel nacional. Y desde esa perspectiva yo me siento muy comprometido con el desarrollo de la composición en el país, ¿no es cierto? El estreno de obras me parece que es muy importante, pues ese material va a quedar como herencia de nuestro trabajo y como herencia para las futuras generaciones de nuestra historia musical. Me interesa mucho el asunto de la formación, es decir, me interesa contar o generar una idea de una orquesta abierta hacia la posibilidad de desarrollo de jóvenes directores, de jóvenes solistas. Es más, voy a copiar una idea que no es mía, que es del maestro Luis Gorelick, que es mi profesor, uno de mis profesores, donde se armó un sistema de pasantías en la Argentina, y lo he conversado con el maestro y estamos buscando la posibilidad de aplicarlo. ¿Qué es este sistema de pasantías? Significa que hay una selección de jóvenes directores ecuatorianos, tendrán la posibilidad, obviamente a través de un proceso de clases, de evaluación, de siempre acompañamiento por parte de la dirección titular y la invitación obviamente de directores que puedan reforzar este crecimiento de los jóvenes ecuatorianos, se puede hacer en la ciudad de Loja. Yo al menos lo pienso así. Es importante que el país empiece a caminar y no a caminar por sus propios medios, ¿no? Porque hay gente muy talentosa, sobre todo gente muy comprometida, gente que trabaja muy duro por el arte musical. Entonces creo que hay que ir generando los espacios para ello. Está también la idea de continuar, esta idea de jóvenes solistas, que lo mantienen todas las orquestas, ¿no? Sin embargo, creo que en Loja es un sitio donde hay gran cantidad de formación musical, de talento. Entonces esto hay que potenciarlo, hay que llevarlo. Mi idea también sería poder internacionalizar este concurso, porque la orquesta tiene proyección internacional, y a partir de eso poder también exportar nosotros artistas, ¿de acuerdo? Y a la vez convertirlo también en un punto de encuentro a nivel, si no ecuatoriano, un punto de encuentro en el sur del país, un punto de visita obligatorio para el hacer artístico. Yo en lo personal soy un apasionado por la ópera, me gusta mucho el mundo de la ópera, y quisiera poder realizar alguno de estas obras. Y hay compositores, usted mismo tiene una ópera infantil, lo estoy recordando en este momento, ¿sí? Entonces hay cosas como esas, porque hay un paréntesis pequeño, ¿no es cierto? Siempre se habla de que ¿por qué la ópera no va? ¿Por qué la gente no viene al mundo de la ópera? Y ahí me parece que deberíamos comenzar desde abajo, desde muy chicos, ¿no? Es un proyecto que venía yo desarrollándolo en Cuenca, donde había hecho ópera con ópera infantil. Una de las primeras óperas fue Brundibar, de Hans Krasa, donde los niños eran los actores. Era ópera hecha por niños para niños. Entonces creo que esos podrían ser algunos de los procesos para ir desarrollándolos luego a futuro. Obviamente la orquesta tiene que saber desenvolverse tanto en lo sinfónico cuanto en lo escénico, porque no es lo mismo acompañar una ópera, acompañar un ballet o hacer un sinfónico coral. Todos son universos diferentes, casi especialidades. Entonces todo eso tiene que estar dentro del trabajo que uno se plantea para el desarrollo de una orquesta, ¿no? Creo que es más interesante como uno piensa
el desarrollo de esa institución que más que el repertorio que va a hacer, o ver el repertorio como un camino de desarrollo hacia una nueva... No es el fin, no es el fin. Exactamente, así. Amigo, Loja está a 3 horas, como decían algunos amigos músicos, está a 2 botellas de Cuenca, bueno, botella y media. Eso era Ahora está una más cerca, medida. ahora está más cerca. Hace tiempo atrás esa era la medida, ¿no? Bueno, No, estando ahora tan cerca una ciudad de la otra, por ejemplo, el intercambio de solistas. Si la Sinfónica de Cuenca trae uno, se puede compartir con la de Loja. Si es que se pueden intercambiar concertinos, se pueden realizar acercamientos de la universidad, ahí la UTPL está formando músicos, no sé cómo estará el camino aquel. Creo que la Universidad de Cuenca tiene ya un bagaje bastante, yo diría, muchos años, mucho camino ya recorrido. La posibilidad de que las orquestas, si bien cierto, tienen un presupuesto disminuido, y así va a ser el próximo año, no sé cuántos años más, la idea de invitar extranjeros, la idea de tener una agenda internacional cada vez se torna más complicada. Nos queda esta idea que además es una tarea pendiente, ¿no? Que las orquestas deberían ser también una especie de escuela, una especie de laboratorio para los nuevos directores, los nuevos compositores, los nuevos solistas, el acercamiento a la academia. La UARTES está a 5 horas de Loja, no sé cuánto se hace de Guayaquil a Loja, bueno, digamos que 2 botellas y media ya, para cerrar el círculo obviamente vía terrestre, una java. Entonces, básicamente con estas condiciones naturales, yo diría estas bendiciones del sector Guayaquil, Cuenca, Loja, el núcleo podría ser muy fuerte ahí, podrías como dirimir mucho en el devenir del futuro de las orquestas, sobre todo en el país, convertirse en una especie de plan piloto que sirva de ejemplo para que se dinamice todo el sector. Además, como te digo, crear esta especie de escuela, ¿no? Abrir los parámetros para que las orquestas también sean un nicho de aprendizaje. De hecho, no hay que olvidar que parte de los objetivos de las orquestas del país es la formación, difusión, son parte de los cometidos que tenemos como instituciones. Por ley, ¿no? Está en la normativa. Exactamente, está en la normativa de las instituciones y dentro de eso obviamente tenemos que vincularnos, tenemos que vincularnos con la academia, obviamente que sí, está como la UARTES, la Universidad de Cuenca, otras universidades como la UTPL, gente de las universidades de Quito, de los diferentes géneros, no solamente desde el punto de vista académico, si lo pensamos, el jazz, etcétera, otras cosas, ¿no? Luego después, el hecho de entender que con este tipo de economía que estamos viviendo, con este tipo de situaciones donde los recursos son pocos y los retos son mayúsculos, si no tenemos una asociación, me refiero al hecho de trabajar mancomunadamente entre los elencos del país, va a ser muy difícil, muy cuesta arriba, una golondrina no hace verano, dicen por ahí, otros dicen que un tango no se escribió con un yogur, yo estoy más de acuerdo con lo segundo que con lo primero. No sé a qué se refiere, maestro, la verdad, no sé. No, algún día le contaré. Entonces, es así, o sea, no podemos pensar que solos lo vamos a lograr. Somos elencos llamados a sostener la cultura del país y de esa forma extender los puentes, extender los diálogos, intercambiar experiencias, ampliar nuestras propias experiencias, va a enriquecer el país. Esto no se trata de que si es el non plus ultra de la música, no sé, el Mesías nacido sobre... No. Esto va a ser más interesante, creo yo. Después de 30 años, cuando miremos hacia atrás y veamos que en este tiempo de pandemia hicimos algo por la cultura de este país, esto puede llegar a ser gratificante, porque fácil podemos pasar a ser los que no hicimos nada durante la pandemia, los que no hicimos nada por la cultura. Entonces, si reflexionamos sobre nuestro propio gremio, sobre nuestras propias necesidades, pero cuando estoy hablando de darnos la mano, significa de hacerlo a carta cabal, ¿no es cierto? Con el respeto, con los espacios que se merece cada uno en su propio desarrollo, y de eso, con esa firmeza al tiempo, con el optimismo, digamos, que debe haber, tocaría ir echando una mano. Y ahí están también las orquestas jóvenes, ¿no es cierto?
están las orquestas jóvenes, en Guayaquil hay orquestas jóvenes, en Cuenca hay orquestas jóvenes, todo está metido en el desarrollo. Yo creo que es momento de abrir, de presentar un juego diferente, presentar una lectura diferente. O sea, estamos claros en cómo estamos cada vez más claros. Yo creo que tu generación, que es la misma mía, hemos sido una especie de generación sándwich que ha estado entre las vacas sagradas y los que vienen atrás. Y básicamente nosotros no somos ni uno ni lo otro. Y básicamente también creo que esta idea de ser punta de lanza y romper y patear tableros se ha convertido en una especie de derrotero para nosotros, pero creo que parte de ese derrotero es empezar a tejer estas redes, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, estoy leyendo el comentario de mi querida Vanessa y habla también de una realidad, ¿no? O sea, un poco la idea de esta visión un poco hermética de algunos directivos de diferentes orquestas y demás, pero también creo que es importante mirar el otro lado, es decir, son demasiados pocos espacios los que tenemos para gestionar. Vanessa obviamente habla de la ópera, pero también la reflexión viene por otro lado. Si la ópera es muy reducido su ámbito de acción, piensen lo que es el ámbito de acción para un compositor, por ejemplo. Es totalmente más reducido, porque básicamente nadie te financia una obra, no te encomiendan una obra. Conseguir una obra encomienda es casi como ganarte la lotería, ¿no? Es un poco una cuestión de azar, de destino como tal. Y creo que se debería también trabajar en eso, es decir, apoyar los buenos proyectos de las orquestas, apoyar los buenos productos que se van presentando a lo largo de la permanencia de estos directivos en las orquestas como tal, pero también exigir orgánicamente, yo creo que a través de los mecanismos. Tenemos un Ministerio de Cultura, no sé si es bueno o es malo, pero es mucho mejor tenerlo a no tenerlo. Creo que eso es una reflexión primaria y creo que tenemos también muchas herramientas, la ley de cultura, el instituto el IPSI, era, amigo, el EXIFIC, todas estas organizaciones, a pesar de la burocracia que obviamente tienen dentro y demás, nosotros deberíamos como entes artísticos, como parte activa de la parte cultural, los que producimos los bienes culturales, exigir claridad en algunas cuestiones, es decir, cuál es el camino con el IPSI para, por ejemplo, presentar un proyecto para poder recibir el auspicio de una empresa, tanto individualmente como individuo, como ciudadano, o una institución, por ejemplo, como el Teatro Sucre, que está ahora mismo en una circunstancia muy peligrosa económicamente. Y yo creo que los directivos, por ejemplo, del teatro, están escondidos atrás de un escritorio esperando que les caiga un rayo divino y los salve. Me parece una actitud muy responsable, por decirlo de la manera más sencilla, la manera más amable para no levantar mucha polémica. Pero me parece que tenemos que cambiar, que crear un giro de tuerca para poder mirar otras cosas, mirar la cosa de otra manera. La gente de producción de los teatros, de las orquestas, debería estar buscando los auspicios, debería de dejar de programar una página web que básicamente no lo mira mucha gente o delegar ese trabajo a otra persona y empezar a golpear puertas, empezar a generar estrategias para adquirir fondos para poder sostener esto. De aquí a poco, capaz que dicen, ¿por qué hay 30 violinistas en la orquesta? Quitemos, que toquen con 15, porque para la función pública son números. No es mentira, es anécdota, o sea, es real. Hace poco tiempo a una orquesta le dijeron, hay muchos violinistas, ¿por qué tienes 2 flautas y tienes 20 violines? O sea, ¿qué pasa? Que vota la mitad y que uno de ellos toca la flauta. O sea, cuestiones que no son, parecerían burla, pero no, o sea, sí son una burla, pero son reales. O sea, hay mucha gente en la función pública que no conoce, no tiene por qué conocer, no están obligados, más bien nosotros estamos obligados a mostrarles cómo funciona, para dónde debería ir el tiro, para dónde debería ir el cambio de timón. No sé qué más nos puedes decir, yo te agradezco el tiempo, amigo, y básicamente te estás en tu casa, decide qué quieres hacer. ¿Quieres escuchar este último proyecto tuyo con la Sinfónica de Cuenca u otra cosa? Tú decides, amigo. Bueno, no sé, tal vez si alguien tiene alguna consulta, alguna cuestión, pero sí me gustaría hacer un llamado de atención. Yo sé que quizás estas cosas no llegan a quienes deberían llegar. Siempre nos estamos contactando o hablando entre artistas, pero de boca en boca también se puede llegar a hacer alguna cuestión, ¿cierto? Es decir, en el país hay cabeza suficiente,
gente con la suficiente experiencia artística como para poder encaminar estos proyectos, ¿de acuerdo? Gente que tiene el conocimiento para hablar con, valga la redundancia, con conocimiento de causa, cómo funcionan los elencos, cómo impacta esto en los elencos. Hablábamos al principio sobre votos. Si alguien quiere traducirlo a votos, también lo podemos pasar a limpio, ¿de acuerdo? También se puede hacer, pero No es difícil. obviamente, como usted dijo, este no es el espacio ni es el momento, pero la cultura puede ser vista desde todas las perspectivas posibles y puede ser abarcada y abarcadora para todo lo que la gente quiera, en cambio, y tengo que decir con pena lo bueno y lo malo también, ¿no? Entonces, pero dicho sea, en medio de eso, volver a intentar ir a los escenarios, volver a estar ahí, hacer notar que el arte es, por ejemplo, importante. Ahora mismo hay manifestaciones de todo el elenco de Colón en Buenos Aires. Me conversaba con un amigo hace rato que ellos están en la calle cantando y demás, por la necesidad de volver a ocupar su espacio natural, que es el teatro, y que haya esa apertura, ¿de acuerdo? El gobierno local, un poco insensible ante esta cuestión, ni siquiera ha permitido hacer grabaciones dentro de su propio teatro emblemático. ¿Sí? Estamos hablando de una de las capitales culturales de Latinoamérica. Y ha sido muy poca la producción que se ha presentado ahí. Lo que ha venido más bien son desde el espacio de formación que tienen en el Teatro Colón. ¿Sí? Y así ha sido con todos nosotros durante este tiempo. Hemos buscado formas de estar acompañando al público. Y por favor que se entienda bien para si nos está viendo el alcalde de Pujilí, no sé de dónde sea, que nos sintoniza cada semana. Es el espacio habitual de las 5 de la mañana. Nosotros no estamos aquí solamente por pura cuestión, por osmosis, porque es una bendición, simplemente no. Detrás hay preparación, detrás hay familias, detrás hay historia, detrás hay muchísimo compromiso con la sociedad. Luego después está el hecho de que cuando estamos en estas pantallas, en estos espacios, no solamente estamos entreteniendo, le estamos brindando a la sociedad la posibilidad de un mañana. Cuando uno ve, por ejemplo, a un niño tocando el violín ahí, uno piensa y dice, hay un mañana, hay una posibilidad, vamos a salir de esto, ¿sí? Cuando uno se conecta con sus alumnos a través de un medio como estos, dice, vamos, esto tiene que caminar porque estos chicos necesitan tener un mañana, necesitan tener una esperanza. No es solamente el hecho de sonar y que suene lindo como música, no, hay cosas más profundas adentro de esto. Y puede parecer demasiado humanista, pero pienso que para nada, más bien desde una perspectiva técnica, significa cómo. Sí, como dije, si quieren transformarlo en votos, transfórmenlo, pero el hecho es que estamos produciendo y que estamos para producir. Sí, amigo, yo tengo mucho susto de lo que puede venir a poco tiempo de esta conversa. Yo no quiero ser, tú me conoces, soy incorruptiblemente optimista, pero veo que el tiro viene complicado y veo que hay muchas probabilidades, muchos riesgos para los elencos estables. Y por eso fue esta propuesta de conversar sobre todos estas varias ideas que tenemos tú, que tengo yo, que los compañeros que van comentando en el chat también nos retroalimentan y también como que lo tomamos en cuenta para poder tener un nuevo punto de vista o reflexionar sobre alguna cuestión que no tengamos clara. Yo te dejo mi mejor sentimiento, mi abrazo más fuerte con los mejores deseos para tu estadía en la Sinfónica de Loja, que puedas marcar un antes, un después, que puedas llevar la orquesta para donde tú pretendes llevarlo, para donde debe ir. Y nada, mi más cordial afecto para ti. Voy a despedir el programa con un cuarteto. Espérese un ratito. El cuarteto Puma Pungo, de diferentes compañeros de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, ¿no? Es un proyecto muy simpático, es un video también hecho en pandemia. Y es una obra de Gerardo Guevara. Con este pequeño cuarto movimiento del cuarteto de cuerdas, yo me despido y le dejo a la vecina a cargo. Gracias, amigo Billy.
George, un Yo abrazo. también te agradezco inmensamente, ha sido una charla muy productiva, la he disfrutado mucho, he aprendido mucho también porque topan cosas que también me incumben a mí como gestora, como trabajadora de la cultura que soy. Entonces ha sido muy lindo poder escuchar también, William, tu testimonio, tus palabras, tu experiencia, ha estado muy productivo y seguro nuestros amigos que nos han visto y quienes van a vernos más adelante en diferido también van a disfrutar. Quiero agradecer a todos quienes han estado conectados, quienes han estado comentando. Patricio Jaramillo desde Guayaquil, saludos grandes. Vane Freire comentando también desde Cuenca. Cecilia Oviedo, gracias por siempre estar conectada. Jessy Cárdenas, también un abrazo fuerte. Freddy Pacha, Elizabeth Vaca, gracias por siempre estar conectada también. Juana Pintado. Y por aquí teníamos un saludo desde Moscú, Diego Fernando Carrión, que te mandó saludos, William, y también para Jorge. Fanny Córdoba, Maggie Rubio, gracias por conectarse. Gerson Palma también. Carlos Grijalva, que también estaba conectado con nosotros. Byron Flores, Galo Atiaga, gracias por estar siempre presente en esta cuerda floja. Quiero contarles que mañana Iraíz Oviedo va a presentar un programa alrededor de este recordado grupo Noviembre 15. Ella va a estar con todos los integrantes actuales de esta agrupación, así que no se lo pierdan mañana a las 6 de la tarde. Y el jueves yo voy a estar recordando al grupo Hatari, voy a estar con los fundadores del grupo Hatari, también un programa muy interesante al que están todos invitados. Ahora sí nos vamos a despedir. Ya hemos hecho los saludos respectivos, las invitaciones. Te abrazo inmensamente, amigo. De aquí hasta Loja, que te llegue el abrazo. Suerte en tu gestión. Estamos todos expectantes de eso. Así que te mando un abrazo gigante. Gracias, Tati. Un abrazo para ustedes también. Muchas gracias. Nos despedimos con música, amigos. Música del maestro Gerardo Guevara. Que estén muy bien. Hasta mañana.